El 9 de septiembre de 2017, el casino Emerald Crown brillaba como una fortaleza en el Strip de Las Vegas. Su reputación de exclusividad solo era igualada por sus sistemas de seguridad de última generación. Cada ficha, cada carta y cada dólar eran rastreados con precisión matemática. Sin embargo, dentro de su laberinto de pasillos de servicio, un hombre poseía algo más poderoso que cualquier programa de vigilancia: las llaves maestras. Antes de contarte la historia completa, tengo que pedirte un pequeño favor. Asegúrate de suscribirte al canal. Pulsa el botón de me gusta y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Siempre es increíble ver hasta dónde llega esta audiencia. Ahora volvamos a la historia. A las 4:11 de la mañana, las cámaras grabaron una escena familiar. Martin López, un encargado de llaves de confianza con casi una década de servicio impecable, se movía con calma por un pasillo restringido. En sus manos llevaba un llavero maestro capaz de abrir jaulas de efectivo, salas de conteo y áreas de preparación de la bóveda. Para los guardias que monitoreaban las imágenes, parecía otro turno de rutina. Minutos después, 33 millones de dólares en bolsas de efectivo selladas se desvanecieron de la sala de transferencia de la bóveda. López, el hombre encargado de salvaguardar el corazón del casino, había pasado años estudiando en silencio sus debilidades. Esa mañana las explotó con una precisión escalofriante, llevándose uno de los mayores botines en un robo interno en la historia de los casinos estadounidenses. Al amanecer, Martin López se había desvanecido en el desierto con suficiente dinero para desaparecer para siempre. Dejó atrás a ejecutivos atónitos, investigadores frustrados y una industria obligada a confrontar su fe ciega en la confianza de sus empleados. Los casinos podían rastrear cada ficha en la sala de juego, pero habían entregado su futuro al hombre equivocado, y eso les costó 33 millones de dólares. Antes de retroceder para revelar cómo un simple encargado de llaves logró uno de los robos internos más audaces de Las Vegas y se desvaneció sin dejar rastro, necesito que te suscribas ahora mismo. Dale a me gusta si estás listo para esta increíble historia y dime en los comentarios desde dónde estás viendo, porque este caso va a cambiar todo lo que crees saber sobre quién controla realmente la seguridad de los casinos. Martin Alejandro López entendía el poder mejor que la mayoría de la gente entiende el dinero. A sus 41 años, llevaba casi 10 años trabajando como encargado de llaves en el Emerald Crown, ocupando uno de los puestos de mayor confianza pero menos visibles de toda la industria del juego de Las Vegas. Su trabajo era engañosamente simple: mantener la custodia de las llaves maestras, emitir accesos temporales al personal autorizado y registrar cada transacción en sistemas informáticos que rastreaban quién tenía acceso a qué áreas en un momento dado. Pero la simplicidad a menudo oculta una profunda responsabilidad, y el puesto de Martin le daba algo que ni siquiera los ejecutivos del casino poseían: un conocimiento exhaustivo de cada puerta cerrada, cada área segura y cada zona restringida. Sabía qué llaves abrían las jaulas de efectivo, cuáles daban acceso a las salas de conteo y, lo más importante para su futuro crimen, qué llaves maestras podían desbloquear las áreas de preparación de la bóveda, donde millones de dólares en efectivo esperaban ser transportados por vehículos blindados. Nacido en el este de Los Ángeles en una familia de trabajadores de mantenimiento, Martin había heredado tanto la aptitud mecánica como esa fiabilidad silenciosa que lo hacía valioso para empleadores que necesitaban personal de confianza. Su padre, Carlos, había trabajado 30 años como supervisor de limpieza en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, mientras que su madre, Elena, era camarera de piso en hoteles de Beverly Hills. Martin destacó en asignaturas técnicas durante el instituto, mostrando un talento particular para entender sistemas mecánicos y procedimientos de seguridad, lo que hizo pensar a sus profesores que podría hacer carrera en la policía o la seguridad privada. Obtuvo buenas notas a pesar de las limitaciones económicas de su familia y fue aceptado en varios institutos de formación profesional, donde podría estudiar justicia penal o gestión de seguridad mientras trabajaba a tiempo parcial. Pero la necesidad económica se interpuso antes de que Martin pudiera seguir estudiando. Cuando su padre sufrió un accidente laboral que lo dejó parcialmente incapacitado, Martin tomó la difícil decisión de empezar a trabajar de inmediato para ayudar a mantener a su familia. Las Vegas a principios de los 2000 ofrecía oportunidades para jóvenes con las habilidades y la fiabilidad de Martin, especialmente en la creciente industria de los casinos,
que necesitaba enormes cantidades de personal de apoyo. El Emerald Crown, que se inauguraba como uno de los destinos de juego más lujosos del Strip, contrató a Martin como ayudante de mantenimiento junior después de que demostrara un conocimiento excepcional de cerraduras, llaves y sistemas de control de acceso durante su riguroso proceso de entrevista. El ascenso de Martin a encargado de llaves llegó después de 3 años de servicio ejemplar en varios puestos de mantenimiento, que le habían proporcionado un conocimiento detallado de la infraestructura física y los procedimientos de seguridad del casino. El puesto requería una confianza absoluta, una investigación de antecedentes exhaustiva y una evaluación psicológica para asegurar que quienquiera que tuviera las llaves maestras nunca abusaría de su acceso para fines personales o criminales. Martin era exactamente lo que buscábamos, recordaba Jennifer Martínez, quien fue administradora de seguridad del Emerald Crown durante los primeros años de Martin como encargado de llaves. Entendía la naturaleza crítica de la gestión de llaves y se tomaba la responsabilidad muy en serio. Era completamente fiable, nunca cometía errores que pudieran comprometer nuestra seguridad y tenía un profesionalismo silencioso que hacía que todos se sintieran cómodos confiándole el acceso a nuestras áreas más sensibles. Durante casi 10 años, Martin López fue el empleado perfecto. Llegaba temprano a cada turno, mantenía registros meticulosos que superaban los estándares del casino y gestionaba el complejo inventario de llaves con una precisión que lo hacía indispensable. Su expediente personal solo contenía elogios de sus supervisores y reconocimientos por su papel en el mantenimiento de los protocolos de seguridad que protegían cientos de millones de dólares en activos. Pero bajo la competencia profesional y la lealtad institucional, Martin albergaba un creciente resentimiento por la enorme disparidad entre su acceso a la riqueza y su propia situación financiera, cada vez más desesperada. Cada día entregaba llaves que abrían puertas a salas con más dinero del que ganaría en varias vidas, mientras él luchaba por pagar la hipoteca de una modesta casa en Henderson que se había convertido en un lastre financiero, amenazando con destruir su crédito y su futuro. Las presiones financieras que finalmente llevarían a Martin a delinquir comenzaron a acumularse en 2014, cuando su intento de mejorar su situación económica a través de la inversión inmobiliaria se convirtió en un error catastrófico que lo perseguiría durante años. Como millones de estadounidenses, Martin había usado sus ahorros y su buen crédito para comprar un dúplex en un barrio de Henderson que se suponía que generaría ingresos por alquiler. La inversión parecía prudente. Los precios de la vivienda en Las Vegas se estaban recuperando de la crisis financiera de 2008. La demanda de alquiler era fuerte y el dúplex parecía estar en buenas condiciones con inquilinos ya instalados. El plan de Martin era sencillo: usar los ingresos del alquiler para cubrir la hipoteca mientras acumulaba un capital que podría proporcionarle seguridad financiera para su jubilación. Pero la inversión inmobiliaria resultó ser mucho más compleja y costosa de lo que Martin había previsto. Los inquilinos, que parecían fiables, empezaron a retrasarse en los pagos a los pocos meses, obligando a Martin a cubrir la hipoteca completa con su sueldo del casino, mientras se enfrentaba a costosos procedimientos de desahucio. Las reparaciones y el mantenimiento, que no habían sido evidentes durante la inspección inicial, requirieron miles de dólares en gastos de emergencia que agotaron los ahorros de Martin y lo obligaron a depender de tarjetas de crédito para cubrir sus gastos básicos. La situación empeoró cuando ambas unidades quedaron vacías simultáneamente, dejando a Martin con pagos hipotecarios de $2,400 al mes sobre una propiedad que no generaba ingresos. Sus intentos de encontrar nuevos inquilinos se vieron obstaculizados por un mercado de alquiler debilitado y la competencia de propiedades más nuevas que ofrecían comodidades que su viejo dúplex no podía igualar. Para 2015, Martin se enfrentaba a la posibilidad de una ejecución hipotecaria. El dúplex se había convertido en una prisión financiera que lo atrapaba en pérdidas mensuales crecientes, mientras destruía el historial de crédito que tanto le había costado construir. Los documentos judiciales de su posterior declaración de quiebra revelaron la magnitud de su desastre financiero. El dúplex, que había comprado por $185,000, fue tasado en solo $140,000 cuando se vio obligado a venderlo en una venta corta, dejándole una deuda con el banco de más de $60,000. Las deudas de tarjetas de crédito que había utilizado para cubrir reparaciones y pagos de la hipoteca superaban los $80,000,
y los honorarios legales de los procedimientos de desahucio y ejecución hipotecaria añadieron otros 15,000 a sus obligaciones totales. El divorcio que siguió fue tanto una causa como una consecuencia de la crisis financiera de Martin. Su esposa Sandra, una higienista dental, se cansó del estrés constante y las discusiones sobre dinero. Solicitó el divorcio en 2016, pidiendo una pensión y una parte de los activos que ya no existían debido al desastre de la inversión de Martin. Martin se obsesionó con el dinero que estaba perdiendo en ese dúplex. Recordaba a su compañero Roberto Santos, quien trabajó con él durante 6 años. Hablaba de cuánto debía cada mes mientras, literalmente, entregaba llaves a salas que contenían millones de dólares. Se podía ver cómo eso lo consumía, la ironía de estar rodeado de riqueza mientras se enfrentaba a la bancarrota. Trabajar como encargado de llaves en el Emerald Crown le proporcionó a Martin una visión sin precedentes de la infraestructura de seguridad del casino y un conocimiento detallado de vulnerabilidades que ni siquiera la alta dirección entendía por completo. Su puesto le exigía mantener registros exhaustivos de cada llave maestra, cada área de acceso restringido y cada empleado que requería entrada temporal a zonas sensibles en toda la instalación. El sistema de gestión de llaves del Emerald Crown se diseñó en torno al principio de acceso compartimentado, con diferentes llaves que proporcionaban entrada a áreas específicas según las necesidades y los niveles de autorización. Los crupieres recibían llaves para las salas de suministros de juego. El personal de limpieza tenía acceso a las áreas de huéspedes y los trabajadores de mantenimiento llevaban llaves que les permitían dar servicio a los sistemas mecánicos y eléctricos. Pero el puesto de Martin como encargado de llaves le daba algo que ningún otro empleado poseía: llaves maestras que podían abrir prácticamente cualquier puerta del casino, combinado con un conocimiento completo de qué llaves accedían a qué áreas y registros detallados de cuándo las diferentes zonas estarían ocupadas o vacías. Sus responsabilidades incluían emitir accesos temporales a empleados, rastrear los patrones de uso de las llaves y mantener métodos de acceso de respaldo. El aspecto más crítico del acceso de Martin era su autoridad para emitir llaves para las áreas de preparación de la bóveda, donde se almacenaban temporalmente enormes cantidades de efectivo. Estas salas contenían bolsas de dinero selladas que se habían recogido de las mesas de juego y las máquinas tragaperras, pero que aún no habían sido transportadas a instalaciones externas por servicios de vehículos blindados. Durante los periodos de mayor actividad, estas áreas podían contener decenas de millones de dólares. La posición de Martin estaba diseñada para ser un activo de seguridad, pero en realidad creó un único punto de fallo que no habíamos considerado adecuadamente, explicó el consultor de seguridad Dr. James Wilson. Asumimos que las exhaustivas comprobaciones de antecedentes y las evaluaciones psicológicas asegurarían que los encargados de llaves nunca abusarían de su acceso, pero no tuvimos en cuenta cómo la desesperación financiera podría transformar a empleados de confianza en amenazas de seguridad. El sistema de registro de llaves del casino se basaba en bases de datos informáticas que rastreaban quién había retirado qué llaves y a qué horas, creando registros electrónicos que se suponía que proporcionarían una contabilidad completa. Pero Martin descubrió que el sistema contenía vulnerabilidades que podían ser explotadas por alguien que entendiera su funcionamiento y tuviera la autoridad legítima para emitir llaves a otros empleados. La vulnerabilidad más significativa era la dependencia del sistema en la entrada precisa de datos por parte de los encargados de llaves, en quienes se confiaba para registrar cada transacción de manera honesta y completa. Si Martin emitía llaves duplicadas sin registrar ambas transacciones, o si modificaba los registros de la base de datos para ocultar un acceso no autorizado, las discrepancias podrían no descubrirse durante días o semanas, dependiendo de los horarios de auditoría. Martin también se dio cuenta de que los sistemas de vigilancia del casino, aunque exhaustivos en las áreas públicas, ofrecían una cobertura menos completa de los pasillos de servicio y las áreas administrativas donde trabajaban los encargados de monitorear llaves. Las cámaras de seguridad estaban posicionadas para monitorear las interacciones con los clientes y detectar trampas en las mesas de juego, pero a menudo creaban puntos ciegos en las áreas traseras donde las actividades de los empleados se consideraban rutinarias. Martin pasó gran parte de
2016 y principios de 2017, realizando lo que equivalía a una evaluación de seguridad exhaustiva de su propio empleador, probando vulnerabilidades en los procedimientos de gestión de llaves, mientras parecía realizar tareas rutinarias que no llamaban la atención. A diferencia de los criminales impulsivos que confían en la oportunidad y la suerte, Martin abordó su futuro robo con una metodología sistemática que reflejaba tanto su conocimiento técnico como su desesperada situación financiera. Las pruebas comenzaron con pequeñas violaciones de los protocolos de gestión de llaves, diseñadas para determinar si las auditorías de seguridad detectarían discrepancias menores. Martin emitía ocasionalmente llaves duplicadas para la misma área, registrando solo una transacción mientras retenía la segunda llave para ver si alguien notaba la falta de inventario durante las auditorías de rutina. Estos experimentos revelaron que los procedimientos de auditoría del casino eran menos exhaustivos de lo que Martin había supuesto. Los inventarios de llaves se conciliaban mensualmente, pero los auditores se centraban principalmente en asegurar que todas las llaves estuvieran físicamente presentes, en lugar de verificar que los registros de la base de datos reflejaran con precisión cada emisión y devolución. Mientras el número total de llaves coincidiera con los niveles de inventario esperados, las discrepancias en los registros de uso podrían no ser investigadas durante semanas. Martin también comenzó a estudiar los procedimientos de manejo de efectivo del casino, con la misma atención sistemática, aprendiendo cuándo las áreas de preparación de la bóveda contendrían las cantidades máximas de dinero y qué momentos ofrecían las mejores oportunidades para un acceso no detectado. Sus deberes legítimos ocasionalmente requerían que emitiera llaves para estas áreas, lo que le brindaba la oportunidad de observar los horarios de los vehículos blindados y los procedimientos de seguridad. La revelación clave llegó cuando Martin se dio cuenta de que los fines de semana festivos creaban las condiciones perfectas para su plan. El fin de semana del Día del Trabajo típicamente generaba algunos de los mayores volúmenes de efectivo del año, creando enormes acumulaciones de dinero que permanecerían en las áreas de preparación hasta las recogidas del martes por la mañana por los servicios de vehículos blindados. La posición de Martin le daba conocimiento anticipado de estos horarios y procedimientos. Podía predecir exactamente cuándo estarían presentes las máximas cantidades de dinero con una mínima supervisión de seguridad, particularmente durante las horas de la noche, cuando el personal reducido se centraba en el servicio al cliente en lugar de la seguridad interna. El plan de Martin requería equipo que pudiera transportar grandes cantidades de dinero sin llamar la atención del personal de seguridad o de los sistemas de vigilancia que monitoreaban las actividades de los empleados en las áreas de servicio. A diferencia de los criminales externos que podrían usar herramientas de robo obvias o armas, Martin necesitaba métodos que parecieran completamente legítimos. La solución fue elegantemente simple. Equipo de limpieza estándar que era tan común en las áreas de servicio del casino que se volvía efectivamente invisible para el personal de seguridad, acostumbrado a ver al personal de limpieza moverse por áreas restringidas a todas horas. Martin adquirió gradualmente carros de lavandería industrial, bolsas de lona y otros materiales que podrían usarse para transportar el dinero robado mientras parecían ser suministros de limpieza de rutina. El equipo se almacenó en un trastero alquilado en el norte de Las Vegas, lo suficientemente lejos del casino para evitar cualquier conexión entre su empleo legítimo y sus preparativos criminales. El trastero se alquiló bajo un nombre comercial ficticio utilizando pagos en efectivo. Martin también compró un todoterreno de segunda mano a través de un complejo acuerdo que involucraba a un amigo que compró el vehículo usando su propia identificación, entendiendo que Martin sería el usuario real. El acuerdo le proporcionó a Martin un transporte fiable que no podía ser rastreado hasta él a través de las bases de datos de registro de vehículos, mientras le daba la capacidad de carga necesaria para transportar grandes cantidades de dinero robado, después de sacarlo del casino. El vehículo fue modificado con compartimentos ocultos que podían albergar millones de dólares en efectivo, mientras mantenía su apariencia normal. Martin pasó meses perfeccionando el sistema de ocultación, asegurándose de que 33 millones de dólares en efectivo pudieran ser transportados sin crear bultos obvios o problemas de distribución de peso que pudieran alertar a los agentes de la ley.
El 4 de septiembre de 2017 amaneció claro y caluroso en Las Vegas, con condiciones climáticas perfectas que prometían atraer multitudes masivas al Strip para el último gran fin de semana festivo del verano. El Emerald Crown estaba completamente reservado con grandes apostadores, turistas y celebridades que habían venido a la ciudad para las celebraciones del Día del Trabajo, que generarían algunos de los mayores ingresos por juego del año. Martin trabajó sus turnos regulares durante todo el fin de semana largo, procesando solicitudes de llaves y manteniendo registros de acceso, mientras observaba cuidadosamente los patrones de acumulación de efectivo que determinarían el momento óptimo para su robo. El casino procesó más de 400 millones de dólares en actividad de juego durante el periodo de 3 días, creando las mayores reservas de efectivo en las áreas de preparación de la bóveda desde el fin de semana de Año Nuevo anterior. El momento era perfecto desde múltiples perspectivas. El lunes del Día del Trabajo era un feriado federal, lo que significaba que los servicios de vehículos blindados operaban con horarios reducidos y no recogerían las acumulaciones de efectivo del fin de semana hasta el martes por la mañana. El retraso creó una ventana en la que estarían presentes las máximas cantidades de dinero con una mínima supervisión de seguridad, especialmente durante la noche. Martin se había ofrecido voluntario para trabajar en el turno del lunes por la noche, explicando a sus supervisores que necesitaba horas extras para cubrir obligaciones financieras. Una solicitud que fue aprobada fácilmente, dada su reputación de fiabilidad. La asignación le proporcionó una coartada legítima para su presencia en las áreas de servicio durante la ventana de tiempo óptima para su robo planeado. Las condiciones climáticas también favorecían el plan de Martin. El intenso calor típico de Las Vegas a principios de septiembre significaba que muchos empleados estarían trabajando en áreas con aire acondicionado, en lugar de patrullar las zonas de servicio al aire libre, donde Martin necesitaría cargar el dinero robado en su vehículo. El reducido tráfico de personas en las áreas de carga minimizaría el riesgo de encontrarse con otros empleados durante la fase más vulnerable de su escape. Para la noche del domingo, Martin había confirmado que las áreas de preparación de la bóveda contenían aproximadamente 45 millones de dólares en efectivo, esperando la recogida del martes. La mayor acumulación que había observado durante meses de cuidadosa vigilancia. El dinero estaba almacenado en bolsas selladas que podían transportarse fácilmente, y los procedimientos de seguridad operaban con protocolos de fin de semana festivo que reducían la vigilancia en las áreas internas. Exactamente a las 4:03 de la mañana. Del martes 9 de septiembre de 2017, Martin López comenzó a ejecutar el crimen que lo convertiría en uno de los hombres más buscados de Estados Unidos. Las cámaras de seguridad capturaron cada etapa de su plan, pero las imágenes solo revelarían la sofisticación y audacia de su operación después de que fuera demasiado tarde para evitar el mayor robo relacionado con llaves en la historia de Las Vegas. El turno de Martin había terminado oficialmente a medianoche, pero se había quedado en el casino para completar una conciliación de inventario que le proporcionaba una cobertura legítima para su presencia continua en las áreas de gestión de llaves. Durante las primeras horas de la mañana, el trabajo era lo suficientemente rutinario como para no llamar la atención del personal de seguridad, que estaba acostumbrado a ver a los encargados de llaves trabajar horas extras durante periodos de mucho trabajo. A las 4:03 de la mañana, Martin registró la salida de un llavero maestro usando el sistema de registro electrónico estándar, anotando la solicitud de acceso como apoyo de limpieza para los equipos de limpieza nocturnos, que frecuentemente requerían entrada a áreas restringidas. La transacción parecía completamente normal en los sistemas informáticos del casino, y no sería cuestionada a menos que alguien revisara específicamente los registros de uso de llaves en los días siguientes. Las imágenes de seguridad muestran a Martin caminando por los pasillos de servicio, con la confianza pausada de alguien que realiza tareas que había llevado a cabo miles de veces durante sus casi 10 años de carrera. Su ruta lo llevó a través de áreas monitoreadas por cámaras de vigilancia, pero su uniforme oficial y su acceso legítimo, con llave, hacían que su presencia no solo fuera aceptable, sino esperada durante las operaciones nocturnas. A las 4:07 de la mañana, Martin comenzó a usar sus llaves maestras para acceder a los pasillos restringidos que conducían a las áreas de preparación de la bóveda,
donde la acumulación de efectivo del fin de semana del día del trabajo esperaba la recogida del Monenchonchon. Martes por la mañana. Las cerraduras electrónicas reconocieron sus credenciales como válidas, creando registros informáticos que inicialmente parecerían documentar actividades de rutina de gestión de llaves, en lugar de un acceso criminal. La sala de preparación de la bóveda contenía exactamente lo que Martin había observado durante sus meses de cuidadosa vigilancia. Docenas de bolsas de lona selladas que contenían el efectivo recogido de las mesas de juego, máquinas tragaperras y otras fuentes de ingresos. Las bolsas estaban organizadas en carros con ruedas que podían ser movidos fácilmente, pero también podían ser manejados por una sola persona que entendería su funcionamiento y tendría suficiente tiempo para trabajar sin interrupciones. A las 4:11 de la mañana, Martin entró en la sala de preparación usando su acceso de llave maestra y comenzó la retirada sistemática de las bolsas de dinero que contenían exactamente 33 millones de dólares en efectivo. El proceso de carga requirió exactamente 11 minutos de trabajo cuidadoso que Martin había ensayado mentalmente docenas de veces. Cada bolsa pesaba aproximadamente 16 kilos y necesitaba ser transferida de los carros de almacenamiento al carro de lavandería industrial que Martin había colocado en el pasillo. El esfuerzo físico era considerable, pero manejable para alguien que se había preparado para ello y entendía la importancia de trabajar rápidamente sin parecer apurado o presa del pánico. Las cámaras de seguridad grabaron los movimientos de Martin durante todo el proceso, pero sus credenciales de acceso oficiales y su carro de limpieza hicieron que la actividad pareciera un mantenimiento de rutina o una gestión de suministros en lugar del mayor robo en la historia del casino. Incluso si el personal de seguridad hubiera estado monitoreando las imágenes en tiempo real, probablemente no habrían visto nada más sospechoso que un empleado realizando tareas autorizadas en áreas donde tenía asuntos legítimos. A las 4:22 de la mañana, Martin comenzó a mover su carro hacia el muelle de carga, donde su todoterreno modificado esperaba en la sombra entre los vehículos de servicio legítimos que usaban regularmente el área para entregas y retirada de residuos. La ruta lo llevó a través de pasillos de servicio diseñados para ser invisibles para los clientes, pasando por áreas donde la vigilancia de seguridad se centraba en prevenir intrusiones externas en lugar de detectar amenazas internas. La transferencia del dinero del carro a su vehículo tomó menos de 4 minutos y ocurrió en un lugar que fue elegido estratégicamente para evitar la vigilancia directa, mientras parecía completamente normal para cualquiera que pudiera observar la actividad desde la distancia. Martin había practicado los movimientos hasta que se convirtieron en reflejos automáticos que podían ejecutarse incluso bajo el estrés de cometer un crimen que cambiaría su vida para siempre. A las 4:26 de la mañana, Martin devolvió su carro ahora vacío a su lugar de almacenamiento normal y comenzó la fase final de su plan: crear un rastro de coartada que retrasaría el descubrimiento del robo mientras proporcionaba explicaciones plausibles para su presencia en áreas restringidas. Registró la devolución de sus llaves maestras utilizando el sistema electrónico estándar, creando registros que mostraban la finalización rutinaria de las tareas autorizadas. A las 4:29 de la mañana, Martin conducía por Las Vegas con 33 millones de dólares en dinero robado del casino, siguiendo rutas cuidadosamente planificadas que evitaban los principales puntos de control de vigilancia, mientras se mezclaba perfectamente con el tráfico mínimo de camiones de reparto y trabajadores del casino. Las cámaras de seguridad del Emerald Crown continuaron grabando la sala de preparación de la bóveda vacía, el carro de limpieza devuelto y el muelle de carga donde el vehículo de Martin había estado estacionado solo unos minutos antes. Pero el propio Martin López se había desvanecido por completo, llevándose consigo una fortuna que representaba décadas de beneficios del casino y dejando atrás solo preguntas que desconcertarían a los investigadores durante años. La conciliación de efectivo del martes por la mañana en el Emerald Crown reveló el robo de Martin exactamente a las 8:43 de la mañana, cuando el personal del vehículo blindado que llegaba para su recogida programada descubrió que la sala de preparación de la bóveda contenía aproximadamente 33 millones de dólares, menos de lo que indicaban los registros de juego del fin de semana. Lo que comenzó como confusión sobre posibles errores contables
se convirtió rápidamente en pánico. La respuesta inicial se centró en errores de procedimiento en lugar de un robo deliberado, lo que reflejaba la renuencia del casino a asumir inmediatamente que sus sistemas de seguridad habían sido comprometidos. El fin de semana del Día del Trabajo siempre creaba complejos desafíos contables debido al volumen de transacciones, por lo que el dinero faltante podría explicarse por errores administrativos o fallos de comunicación entre diferentes departamentos. Pero cuando los recuentos sistemáticos de todas las áreas de preparación confirmaron que faltaban exactamente 33 millones de dólares en bolsas de dinero selladas, la dirección del casino se enfrentó a la aterradora realidad de que estaban lidiando con uno de los mayores robos en la historia del juego de Nevada. El dinero faltante había sido almacenado en contenedores específicos que ahora estaban completamente vacíos, lo que indicaba una retirada deliberada en lugar de discrepancias contables. La seguridad del casino revisó inmediatamente las imágenes de vigilancia de todas las áreas donde se podría haber accedido al efectivo faltante, centrándose inicialmente en amenazas externas y asumiendo que el robo podría haber involucrado a criminales que de alguna manera habían penetrado los sistemas de seguridad física del casino. La investigación comenzó con la suposición de que sofisticadas técnicas de robo o cómplices internos podrían haber permitido a extraños acceder a áreas restringidas. El gran avance se produjo cuando los investigadores analizaron los registros de acceso electrónico que mostraban el uso de las llaves maestras por parte de Martin en las áreas exactas donde había ocurrido el robo. Inicialmente, estos registros parecían documentar actividades rutinarias, pero la correlación temporal entre la presencia de Martin y el descubrimiento del dinero faltante era demasiado precisa para ser una coincidencia. La revelación de que Martin era responsable del robo fue devastadora, recordó la directora de seguridad del casino, Rebecca Martínez. Era alguien en quien habíamos confiado con acceso completo a nuestras áreas más sensibles durante casi 10 años. Había manejado las llaves maestras de manera responsable miles de veces, sin darnos nunca motivos para cuestionar su integridad. La idea de que pudiera planear y ejecutar algo de esta magnitud manteniendo su comportamiento profesional normal era casi imposible de aceptar. La investigación de las actividades de Martin reveló la naturaleza sofisticada de su planificación y el alcance de su preparación para una desaparición permanente. Su apartamento en Henderson fue encontrado completamente vacío, excepto por los muebles básicos que venían con la unidad de alquiler, lo que indicaba que había estado retirando sistemáticamente sus pertenencias personales durante semanas o meses antes de cometer el robo. Los registros bancarios mostraron que Martin había cerrado sus cuentas corrientes y de ahorro durante los días inmediatamente anteriores al robo, retirando los modestos saldos en efectivo para evitar dejar rastros electrónicos. Su tarjeta de crédito no mostraba actividad reciente y su teléfono móvil había sido desconectado sin proporcionar información de reenvío al proveedor de servicios. Lo más desconcertante para los investigadores fue la ausencia total del dinero robado en los métodos normales de detección. A diferencia de otros tipos de bienes robados que podrían aparecer en mercados negros o casas de empeño, 33 millones de dólares en efectivo podían permanecer ocultos indefinidamente si Martin tenía acceso a sofisticadas redes de blanqueo de dinero o métodos de almacenamiento. La Oficina Federal de Investigaciones, FBI, asumió la jurisdicción sobre el robo del Emerald Crown a las pocas horas de su descubrimiento, reconociendo tanto la escala del crimen como sus posibles implicaciones para la seguridad del casino. El agente especial David Santos reunió un equipo de trabajo que incluía especialistas en delitos financieros, robos de empleados y seguimiento de fugitivos. La investigación se centró de inmediato en la transformación de Martin de empleado de confianza a maestro delincuente, buscando entender cómo alguien con acceso de seguridad completo había desarrollado la motivación y las conexiones criminales necesarias para robar 33 millones de dólares y desaparecer sin dejar rastros obvios. Martin López representa el escenario de pesadilla para cualquier organización que depende de empleados de confianza, explicó el agente Santos. Tenía acceso completo a áreas sensibles, conocimiento detallado de los procedimientos de seguridad y el tipo de confianza institucional que hacía que sus actividades parecieran legítimas, incluso cuando estaba cometiendo delitos. A diferencia de los criminales externos que tienen que vencer los sistemas de seguridad física,
Martin podía caminar libremente por áreas restringidas. La informática forense reveló que Martin había estado investigando temas relacionados con la banca internacional, técnicas de blanqueo de dinero y países con tratados de extradición limitados durante al menos 8 meses antes del robo. Su historial de navegación por Internet mostraba un interés particular en naciones centroamericanas e islas del Caribe, que ofrecían privacidad bancaria y oportunidades de residencia para inmigrantes adinerados que buscaban evitar el escrutinio de sus países de origen. La investigación también descubrió pruebas de que Martin había estado en comunicación con individuos que podrían haberle proporcionado ayuda para convertir el dinero robado en activos legítimos o establecer nuevas identidades en países extranjeros. Aunque el contenido específico de estas comunicaciones permaneció encriptado, su momento y frecuencia sugerían que Martin había estado desarrollando relaciones criminales durante meses antes de cometer el robo. Los registros bancarios y el análisis financiero revelaron que el desastre de la inversión inmobiliaria de Martin había creado el tipo de situación financiera desesperada que podía transformar a empleados respetuosos de la ley en amenazas criminales. Su quiebra, divorcio y deudas crecientes habían creado presiones psicológicas que superaron su ética profesional y su lealtad institucional, demostrando cómo una crisis financiera personal podía comprometer incluso a los trabajadores más fiables. La escala del robo de Martin y la sofisticación de su desaparición atrajeron la atención de agencias policiales internacionales especializadas en rastrear fugitivos que habían huido de Estados Unidos con activos sustanciales. Las oficinas de agregados legales del FBI en múltiples países fueron notificadas sobre el caso y comenzaron a monitorear sus respectivos territorios en busca de señales de la presencia de Martin o actividades financieras que pudieran indicar su ubicación actual. Los analistas de inteligencia identificaron varias rutas potenciales que Martin podría haber utilizado para transportar su dinero robado fuera de los Estados Unidos. Los 33 millones de dólares en efectivo podrían haber sido trasladados a través de la frontera mexicana, utilizando redes de contrabando, o podrían haberse convertido en inversiones legítimas a través de sistemas bancarios caribeños que se especializan en proporcionar privacidad financiera. Los escenarios más probables implican que Martin utilizó redes de blanqueo de dinero establecidas que podrían convertir su efectivo robado en criptomonedas, metales preciosos o cuentas bancarias en paraísos fiscales que serían difíciles de rastrear para las autoridades estadounidenses. Estos servicios suelen operar a niveles de crimen organizado y exigen porcentajes sustanciales de los fondos blanqueados, pero podrían proporcionar el anonimato y la seguridad que los fugitivos requieren. Países centroamericanos como Belice, Costa Rica y Panamá fueron identificados como posibles refugios donde 33 millones de dólares proporcionarían una calidad de vida excepcional, permaneciendo fuera del alcance efectivo de la ley estadounidense. Estas naciones ofrecían una combinación de leyes de secreto bancario, programas de residencia para inmigrantes adinerados y tratados de extradición limitados que los convertían en destinos ideales para fugitivos acaudalados. A medida que pasaban los años sin avistamientos ni pruebas del paradero de Martin López, los investigadores esbozaron teorías contrapuestas sobre su destino. La visión más optimista para Martin sugiere que escapó a un país sin tratado de extradición, comprando ciudadanía y protección con sus 33 millones de dólares robados. Estados del Caribe y Centroamérica con programas de ciudadanía por inversión podrían haberle ofrecido un santuario legal. En este escenario, Martin no solo robó el dinero, sino que también diseñó una segunda vida completa. Una teoría más oscura argumenta que nunca vivió para disfrutar de su fortuna. Blanquear una suma tan grande requiere tratar con sindicatos criminales de alto nivel, grupos que rutinariamente eliminan a los extraños que representan un riesgo. Los aficionados que roban millones a menudo acaban siendo ellos mismos las víctimas, advirtió la doctora Rebecca Thompson. Martin pudo haber creído que estaba comprando servicios, pero podría haber estado organizando su propia muerte. Sin embargo, esta teoría carece de pruebas. Tales asesinatos suelen dejar señales para advertir a otros, pero el caso de Martin no ha producido tales rastros. Su desaparición sigue sin explicación, ya sea que terminara en un exilio tranquilo o en una eliminación violenta.
El caso de Martin López provocó cambios exhaustivos en los procedimientos de gestión de llaves en toda la industria de casinos de Las Vegas, ya que los operadores lucharon por abordar las vulnerabilidades que habían sido expuestas por su éxito. La revelación de que un solo empleado podía usar el acceso legítimo para robar 33 millones de dólares forzó una reconsideración fundamental de cómo los casinos gestionaban la confianza de los empleados y la seguridad institucional. Los sistemas de gestión de llaves se rediseñaron para eliminar el acceso de una sola persona a llaves maestras, con nuevos procedimientos que requerían múltiples niveles de autorización para cualquier empleado que buscara entrar en áreas de alto valor. Los sistemas de registro informático se mejoraron para proporcionar un monitoreo en tiempo real de los patrones de uso de llaves, con alertas automáticas para cualquier actividad que se desviara de los protocolos establecidos. Los procedimientos de selección de empleados se ampliaron más allá de las tradicionales verificaciones de antecedentes para incluir auditorías financieras regulares, evaluaciones psicológicas y un monitoreo mejorado del personal con acceso a áreas sensibles o activos valiosos. La suposición de que una selección inicial exhaustiva era suficiente para garantizar la fiabilidad a largo plazo fue reemplazada por el reconocimiento de que las circunstancias personales podían cambiar de manera que transformaran a empleados fiables en amenazas de seguridad. Los procedimientos de manejo de bóvedas y efectivo se modificaron para eliminar los puntos únicos de fallo que pudieran ser explotados. Se implementaron múltiples métodos de autenticación para asegurar que ningún individuo pudiera acceder a áreas de alto valor sin supervisión. 7 años después de que Martin López desapareciera con 33 millones de dólares, sigue siendo uno de los fugitivos más buscados del FBI. A pesar de la cooperación global, los sistemas de vigilancia avanzados y las importantes recompensas por información, Martin ha logrado desvanecerse casi sin dejar rastro. López representa la evolución del robo interno en la era digital, explicó el agente Santos. Combinó el acceso institucional, una planificación precisa y estrategias de escape internacionales con una sofisticación casi profesional. Los investigadores ahora confían en software que escanea los mercados bancarios e inmobiliarios globales, buscando patrones que coincidan con el estilo meticuloso de Martin. La Interpol sigue involucrada, distribuyendo imágenes de progresión de edad y datos biométricos para detectarlos si reaparecen. Si está vivo, Martin vive bajo una presión constante, evitando la captura, ocultando identidades y temiendo la traición de los contactos criminales que blanquean su fortuna robada. Los expertos estiman que su botín podría haber crecido hasta los 42 millones de dólares, suficiente para una vida de lujo, pero solo al costo de depender de redes delictivas de alto riesgo. Los psicólogos sugieren que la mayor amenaza para Martin no es la ley, sino su propia mente. El aislamiento, el estrés de las identidades falsas y los lazos familiares rotos podrían finalmente desmoronarlo. Resolvió sus problemas financieros, señaló la doctora Thompson, pero creó unos psicológicos de los que podría ser imposible escapar. Si te ha gustado esta historia, asegúrate de darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas la próxima.